El domingo por la mañana decidí hacer algo que no hacía desde hacía tiempo: visitar a mi hija sin avisar. Había amanecido con un presentimiento extraño, una mezcla de nostalgia y necesidad de sentirme parte de su vida. Tomé mi bolso, un ramo de margaritas frescas y la tarta de manzana que tanto le gustaba de pequeña. No sabía que ese gesto tan sencillo acabaría cambiando por completo la forma en que veía a mi propia familia. Me llamo Rosa María, tengo 67 años y vivo en un pequeño pueblo a las afueras de Zaragoza. Hace 6 años que enviudé, y aunque la soledad se ha convertido en mi compañera silenciosa, siempre pensé que mi hija Beatriz seguiría siendo mi refugio. Durante años fuimos inseparables, pero desde que se casó con Iván, las llamadas se fueron apagando y las visitas se hicieron cada vez más escasas. Conduje durante 1 hora hasta su piso, en el centro de la ciudad. Era una mañana luminosa de abril y el Ebro brillaba a través de los ventanales de los edificios. Mientras aparcaba frente al portal, ensayaba en silencio lo que diría: «Hola hija, pasé a verte». Imaginaba una comida tranquila, quizás recordaríamos a su padre y nos reiríamos un rato. El portero me saludó como siempre. Subí en el ascensor hasta el 9º piso. Cada planta que pasaba me llenaba de emoción, pero al llegar a la puerta de 9B, la ilusión se me resquebrajó. Había un cartel pegado con cinta adhesiva en la puerta, escrito con la caligrafía inconfundible de Beatriz. Nos fuimos de luna de miel a Roma. Hasta pronto. Debajo, en letras más pequeñas: por favor, no dejar correspondencia en la puerta. Me quedé quieta con las margaritas temblando en mis manos. Luna de miel. ¿Cuándo se habían casado? ¿Por qué no me había dicho nada? Las flores se me resbalaron y cayeron sobre el felpudo. Saqué el móvil y marqué su número, directamente al buzón de voz. Intenté otra vez. Lo mismo. Entonces llamé a Iván. Contestó con tono seco: «Rosa». ¡Qué sorpresa! «¿Qué está pasando?», pregunté con la voz quebrada. ¿Se casaron? Silencio. Después de unos segundos escuché su voz distante. «Sí, nos casamos el sábado. Invitamos a las personas más cercanas». «Y yo no lo soy», murmuré. Su respuesta fue un golpe en el pecho. «Fue una boda íntima. Y tú no estabas en la lista». Sentí un vacío en el estómago. La tarta de manzana seguía en mi bolso intacta, como testigo de mi ingenuidad. Me senté en el rellano, incapaz de moverme. Habían pasado años de sacrificios, horas de trabajo, noches sin dormir, todo por ella. Y ahora me había quedado fuera de uno de los días más importantes de su vida. Esa misma noche cerré todas las cuentas conjuntas y revisé cada documento que compartíamos. Me prometí que jamás volvería a permitir que me trataran como un estorbo. A veces el dolor más profundo no viene de los enemigos, sino de aquellos que un día llamaste familia. Antes de seguir con mi historia, te invito a que le des me gusta, te suscribas al canal y me cuentes desde qué ciudad de España me estás viendo. Las historias como esta merecen ser escuchadas, porque muchas veces las heridas más silenciosas son las que dejan las marcas más profundas. Rosa María, invitamos a 700 personas. Fue una boda preciosa, muy importante. Y sinceramente tú no estabas en la lista, dijo Iván, con una voz tan tranquila que dolía más que un grito. Aquellas palabras me golpearon como una bofetada. No eras importante. 700 personas. Y yo no era una de ellas. 700 personas. Y yo no estaba incluida, logré susurrar sintiendo cómo me temblaba la voz. «No te ofendas», contestó Iván sin titubear. Beatriz y yo queríamos un ambiente alegre, sin tensiones, sin dramas familiares. Ya sabes cómo pueden ser estas cosas. Dramas familiares. Como si yo fuera un problema, no su madre, no la mujer que la crió sola tras la muerte de su padre. Iván, soy su madre. Soy la única familia que le queda desde que murió su padre, dije con un nudo en la garganta. Y ahora tiene otra familia, respondió él con frialdad. Conmigo. Estuvieron mis padres, mis hermanos, nuestros amigos. Fue perfecto, exactamente como lo planeamos. Me apoyé contra la pared del pasillo, sintiendo cómo las piernas me fallaban. No podía creer lo que estaba oyendo.
Aquella no era mi Beatriz, no la niña que lloraba cuando su padre no podía asistir a sus funciones escolares, ni la adolescente que me prometía que siempre estaríamos juntas. ¿Beatriz está de acuerdo con esto?, pregunté aunque ya sabía la respuesta. Por supuesto. Fue decisión de ambos. Rosa María, no quiero sonar cruel, pero Beatriz ya no es una niña que necesite a su madre en cada momento importante. Cada palabra era un clavo hundiéndose en mi corazón. ¿Cuándo regresan?, pregunté en voz baja. En una semana, pero cuando volvamos necesitamos espacio. Esta es una nueva etapa y queremos que lo respetes. Colgó sin despedirse. Me quedé con el teléfono pegado a la oreja en silencio, intentando asimilar lo que acababa de escuchar. 700 personas. Y yo no era importante. Recogí las margaritas que había llevado ya marchitas entre mis dedos. La tarta de manzana que había preparado parecía ridícula, un recordatorio ingenuo de cómo imaginaba este día. Caminé hasta el ascensor con pasos pesados. Los recuerdos me golpeaban sin piedad. Beatriz, llorando con 6 años, cuando su padre no llegó a su función, yo corriendo desde el trabajo. Beatriz con 10, aprendiendo a montar en bicicleta en el parque. Beatriz con 15 temblando en el funeral de su padre, mientras yo le prometía que siempre estaríamos juntas. ¿Cuándo había cambiado todo? ¿Cuándo dejé de ser importante para ella? Pensé en Iván. Desde que apareció hace 3 años, las cenas se hicieron menos frecuentes, las llamadas más cortas y las excusas más comunes. Cuando llegué al coche me quedé sentada sin encender el motor. Las lágrimas me ardían en el rostro. No era solo el dolor de haber sido excluida de la boda de mi hija. Era la certeza de que la había perdido sin darme cuenta de cuándo se fue alejando. ChatGPT ya no y mí. Quedé ahí sentada en el aparcamiento viendo cómo pasaban las familias. Una pareja joven con un carrito de bebé, una abuela jugando con su nieta. Una vida normal, familias normales, familias en las que las madres sí importaban. Por primera vez desde que murió mi marido, hace 6 años, sentí una soledad que me atravesaba como un cuchillo. No solo estaba sola físicamente, me sentía abandonada por la única persona que creía incapaz de hacerlo. Mientras las lágrimas corrían por mis mejillas, algo nuevo comenzó a crecer dentro de mí. No era tristeza ni desesperación, era rabia. No un estallido pasajero, sino una rabia fría y profunda, la que nace cuando te das cuenta de que te han tratado como una tonta durante demasiado tiempo. 700 personas habían celebrado la boda de Beatriz, mi hija, y yo ni siquiera sabía que estaba comprometida. Los 3 días siguientes fueron una niebla de dolor. Apenas comí, apenas dormí. Cada vez que cerraba los ojos, veía a esa multitud brindando, mientras yo permanecía sola en casa sin saber nada. El miércoles por la mañana decidí que necesitaba respuestas. No podía seguir repitiendo la misma escena en mi cabeza. Llamé a mi hermana Elena, que vive en Valencia. Necesitaba contarle lo ocurrido. «¿Cómo es posible que no te hayan invitado?», exclamó nada más escucharme. «Rosa María, eres su madre. Esto no tiene ni pies ni cabeza». «Eso es lo que no entiendo», respondí en voz baja. «¿Cuándo me convertí en la persona que no importa?». Elena guardó silencio unos segundos. «¿Sabes qué? Voy a llamar a Beatriz directamente. Esto es absurdo. No, por favor, no lo hagas». «Ya me siento bastante humillada», dije entre sollozos. Pero tenía razón en algo, esto no tenía sentido. Las madres no son excluidas de la boda de sus hijos, sin un motivo de peso. Tenía que haber algo más. Esa tarde, con las manos temblorosas, decidí hacer algo que jamás había hecho: investigar. Entré en las redes sociales de Beatriz e Iván, a las que no echaba un vistazo desde hacía meses. Lo que encontré me dejó sin aire. Había fotos de toda la boda. El vestido de Beatriz era deslumbrante, de esos que cuestan miles de euros. La recepción en un hotel de lujo del centro de Zaragoza parecía de revista. Reconocí a los padres de Iván, a sus hermanos, incluso a primos lejanos. Pero lo que me golpeó fue leer los comentarios. Cientos de felicitaciones. Entre ellas varias mencionaban lo íntima y perfecta que había sido la ceremonia con la familia de ambos lados. Como si yo no existiera.
Seguí bajando y un comentario de la hermana de Iván me heló la sangre. Qué bueno que pudieron tener su día perfecto sin dramas familiares. Dramas familiares. Exactamente lo que Iván había dicho. Mantener alejadas las influencias negativas. Yo era esa influencia negativa. Revisé más fotos. En todas, Beatriz sonreía de una forma distinta, como si se hubiese quitado un peso de encima. Cerré el ordenador con las manos frías. ¿De verdad mi propia hija me veía como una carga? Al día siguiente decidí ir a hablar con María, mi vecina de toda la vida, la que conocía a Beatriz desde que era un bebé. Siempre había sido como una tía para ella. Si alguien podía ayudarme a entender cómo habíamos llegado a esto, era ella. Si alguien podía darme perspectiva, era ella. María, le dije con la voz temblorosa, ¿tú sabías que Beatriz se iba a casar? María me miró con una expresión rara, casi incómoda. Rosa María, yo pensé que tú no querías hablar de eso. ¿Qué quieres decir?, pregunté desconcertada. Pues, hace como un mes Beatriz vino a casa. Te estuvo buscando, pero tú no estabas. Me dijo que te había contado lo de la boda y que habías decidido no ir porque no te llevabas bien con Iván. Sentí como el mundo se detenía a mi alrededor. ¿Beatriz te dijo eso? Sí, parecía muy triste. Dijo que respetaba tu decisión, pero que le dolía que no quisieras estar en su día especial. Aquellas palabras me golpearon como una bofetada invisible. Beatriz le había hecho creer a María que yo sabía de la boda y que simplemente había decidido no ir. María, yo no sabía nada. Me enteré cuando fui a visitarla y encontré la nota pegada en la puerta. La expresión de María cambió por completo. ¡Ay, Dios mío, Rosa María! ¿Me estás diciendo que Beatriz mintió? No pude responder. Las piezas comenzaron a encajar dentro de mi cabeza formando una imagen dolorosa que no quería ver. Esa noche, temblando, llamé a Beatriz. Necesitaba oír su voz. Necesitaba entender. El teléfono sonó varias veces antes de que respondiera. Mamá dijo con un tono cansado. Beatriz, necesitamos hablar. Estoy en mi luna de miel. Mamá, no puede esperar, respondí con firmeza. No, no puede esperar. ¿Por qué le dijiste a María que yo sabía de tu boda y que decidí no ir? El silencio al otro lado fue largo, insoportable. Mamá, yo... Es complicado. No, Beatriz, la interrumpí. No es complicado. O me invitaste o no me invitaste. O me lo dijiste o no me lo dijiste. ¿Cuál es la verdad? Mira, mamá. Iván pensó que sería mejor así. Él dijo que siempre encontrabas algo de lo que quejarte en nuestras reuniones familiares y que tal vez sería menos estresante para todos. Menos estresante si me excluían por completo. Mi voz tembló de rabia contenida. No es que quisiéramos excluirte, es que Iván tiene una familia muy unida y quería que el día fuera perfecto. Sin tensiones, como si yo fuera una carga. ¿Y tú estuviste de acuerdo con eso? Otra pausa larga. Mamá, Iván es mi marido. Ahora tengo que apoyar sus decisiones. Esas palabras me dolieron más que cualquier otra cosa que hubiera escuchado en mi vida. Mi hija había elegido a alguien que conocía desde hacía 3 años, por encima de su madre, la mujer que estuvo ahí toda su vida. Beatriz, ¿recuerdas cuando tu padre murió y te prometí que siempre estaríamos juntas, mamá? Eso fue hace mucho. Las cosas cambian. Tienes razón. Las cosas cambian. Colgué el teléfono sintiendo una calma extraña. Por primera vez en días tenía claridad absoluta, no había sido un malentendido. Fue una decisión deliberada excluirme. Mientras me quedaba sola en la cocina mirando la foto de Beatriz en su graduación, colgada en el frigorífico, los recuerdos volvieron sus llamadas cada vez más cortas. Las cenas canceladas con excusas, los comentarios sutiles de Iván sobre cómo yo la controlaba demasiado o cómo necesitaba independencia. Y entonces recordé algo más específico. Hacía 6 meses, Beatriz me había pedido dinero. Y fue la primera vez que sentí que me hablaba más como a un cajero que como a una madre. Aquella sensación que había preferido ignorar ahora cobraba un sentido doloroso y nítido.
Esa vez, Beatriz me pidió dinero para una emergencia. Me dijo que necesitaba reparaciones urgentes en el coche, y como siempre, yo se lo di sin hacer preguntas. Pero ahora, viendo las fotos de su luna de miel en un resort de lujo en la Costa del Sol, empecé a sospechar que aquella emergencia había sido parte del presupuesto de la boda a la que yo no fui invitada. Fui a mi escritorio y saqué mi libreta bancaria. Empecé a revisar uno por uno todos los ingresos que le había hecho a mi hija en los últimos 2 años: reparación del coche 480 €, emergencia médica de Iván 760 €, fianza para el nuevo piso 1, 100 €, gastos de trabajo 280 €. En total más de 2.600 €, entregados sin pensarlo. Con mi propio dinero había financiado mi exclusión. Cerré la libreta y me quedé ahí sentada en la penumbra de mi salón en Zaragoza, procesando lo que acababa de descubrir. No solo me habían mentido y dejado fuera, me habían utilizado. Por primera vez en mi vida adulta, me pregunté si realmente conocía a mi hija. La Beatriz que yo recordaba, la niña que crié sola tras la muerte de su padre, nunca habría hecho algo así. Pero la mujer que había hablado conmigo por teléfono, la que eligió herirme para complacer a Iván, era una extraña. Y quizás había llegado el momento de dejar de ser la madre ingenua que lo perdonaba todo y convertirme en la mujer que sabe defender su dignidad. El viernes por la mañana decidí que necesitaba más información antes de actuar. No podía dejarme llevar solo por el dolor. Llamé a Carmen, una antigua compañera de trabajo de Beatriz, una mujer muy observadora, que había asistido a varias comidas familiares en el pasado. Carmen, dije, sé que esto puede sonar raro, pero necesito preguntarte algo sobre Beatriz e Iván. Claro, Rosa María, dime. ¿Tú sabías que se iban a casar? Hubo un silencio breve al otro lado. Rosa María, yo pensé que tú ya lo sabías. Beatriz me comentó hace meses que sería una boda íntima, solo para familia cercana y amigos muy especiales. Familia cercana. Yo era su única familia cercana. Beatriz te dijo eso directamente. Sí, nos vimos en el supermercado hace unos 3 meses. Me contó sobre los planes y dijo que tú habías decidido no involucrarte mucho en la organización para darles su espacio. Otra mentira. Beatriz y Iván habían preparado su versión con antelación, asegurándose de que todos creyeran que la exclusión había sido mi decisión. Carmen, ¿alguna vez notaste algo raro en cómo Iván hablaba de mi pausa? Bueno, ahora que lo mencionas, él siempre dejaba caer comentarios sobre lo protectora que eras. Decía que a Beatriz le costaba poner límites porque tú eras muy emocional con los cambios. Emocional protectora. Las palabras me golpearon como piedras. Me habían pintado como una madre controladora, un obstáculo. Y Beatriz dijo algo así alguna vez. No directamente, pero... ¿Puedo ser honesta contigo, Rosa María?, dijo Carmen con voz suave. En los últimos meses, cuando hablaba de ti, Beatriz sonaba cansada, como si tratar temas familiares fuera una carga para ella. Me quedé en silencio. Sentí que las últimas piezas del rompecabezas encajaban. No era solo la boda. Había sido un proceso calculado, lento, casi invisible. Me habían ido apartando poco a poco hasta que ya no quedaba sitio para mí en su nueva vida. Nunca dijo nada directamente malo, pero daba la impresión de que las cosas en casa eran complicadas. Colgué el teléfono con la sensación de haber recibido un diagnóstico devastador. Iván no solo había mentido sobre mí, llevaba meses manipulando la forma en que otros veían mi relación con Beatriz. Esa misma tarde decidí hacer algo que me daba una vergüenza terrible, pero que necesitaba hablar con Carmen Ruiz, la madre de Iván. La conocía de varias comidas familiares. Siempre me había parecido una mujer sensata y educada. Quizás ella pudiera darme algo de perspectiva. Busqué su número en el móvil y la llamé con el corazón latiendo con fuerza. Carmen, soy Rosa María, la madre de Beatriz. Ay, Rosa María, respondió ella con tono cálido. Qué alegría escucharte. ¿Cómo estás, querida? Su voz amable me confundió aún más. Carmen, necesito preguntarte algo muy importante.
¿Tú sabías que Beatriz e Iván se casaron el sábado pasado? Por supuesto, fue una boda preciosa. Aunque la verdad me extrañó mucho que no estuvieras allí. Iván nos dijo que habías tenido una emergencia familiar y no podías asistir. Emergencia familiar. Otra mentira. Carmen, no tuve ninguna emergencia, respondí con un nudo en la garganta. Ni siquiera sabía que había una boda. Me enteré cuando fui a su piso y encontré la nota en la puerta. El silencio al otro lado fue ensordecedor. Rosa María, eso no puede ser verdad. Iván nos dijo que habías llamado esa mañana para disculparte. Te juro por la memoria de mi marido que no sabía nada. Escuché a Carmen suspirar profundamente. Ay, Dios mío, si lo que dices es cierto, no entiendo por qué Iván mentiría sobre esto. Yo tampoco lo entiendo, dije, pero necesito que sepas que jamás habría faltado a la boda de mi hija por decisión propia. Por supuesto que no. Eres su madre, Rosa María. Esto me incomoda muchísimo. Déjame hablar con Iván cuando vuelva de la luna de miel y aclarar qué ha pasado exactamente. Cuando colgué, me quedé sentada en mi cocina mareada. Las mentiras eran más profundas de lo que había imaginado. No solo me habían excluido, habían tejido toda una historia para justificarlo. Y entonces recordé otra cosa. Hacía 2 meses Beatriz me había pedido que figurara como avalista en un préstamo para su coche nuevo. Firmé los papeles sin dudar porque confiaba en ella ciegamente. Fui a mi archivador y saqué la copia del contrato. Al revisar bien descubrí que no se trataba de un préstamo para un coche. Era un préstamo personal de 14,000 euros, y yo era responsable si no pagaban. Exactamente la cantidad que alguien podría usar para una boda costosa. Llamé al banco para verificar. La empleada revisó mi expediente. Señora Rosa María, el préstamo está al día, pero veo varios retiros grandes en efectivo en las últimas semanas. ¿Quiere que le detalle las fechas? Sí, por favor. Hubo un retiro de 4.000 euros hace 3 semanas, otro de 3.500 euros hace 2 y uno de 2.800 euros la semana pasada. Las fechas coincidían perfectamente con los preparativos de la boda. Habían usado mi firma, mi crédito y mi responsabilidad financiera para pagar la boda de la que me habían borrado. Por primera vez en mucho tiempo no lloré. Sentí una frialdad nueva dura. No era dolor, era determinación. Esa noche revisé todos mis registros financieros de los últimos 3 años. Lo que encontré me revolvió el estómago. No habían sido solo los 2.600 euros que había calculado antes, había mucho más. Estaban los regalos de Navidad caros que Beatriz decía no poder permitirse, pero que quería darle a Iván, los depósitos de alquiler de pisos que luego nunca alquilaron, y las supuestas cuentas médicas inesperadas que en realidad eran tratamientos estéticos de Iván en una clínica privada de Zaragoza. En total, en 3 años, había entregado o prestado más de 8.000 euros, sin contar el préstamo personal de 14.000 euros, del que yo era avalista. Más de 22,000 euros invertidos directa o indirectamente en una vida que me había borrado deliberadamente. Pero lo que más dolía no era el dinero, era darme cuenta de cómo me habían manipulado sistemáticamente. Cada vez que Beatriz me pedía ayuda, venía con una historia de emergencia o necesidad urgente. Siempre parecía avergonzada, siempre prometía que me lo devolvería en cuanto pudiera. Ahora lo entendía, no era vergüenza, era culpa. Culpa porque sabía exactamente para qué usaban mi dinero, y sabía que yo no tenía ni idea. Esa noche no dormí. Me quedé tumbada en la cama mirando el techo de mi habitación con una claridad dolorosa. Empecé a recordar cada conversación de los últimos 3 años, una tras otra, las veces que Iván cambiaba de tema cuando mencionaba planes familiares, las veces que Beatriz evitaba mi mirada cuando yo preguntaba si tenían fecha para la boda, las veces que sentí que algo estaba mal, pero me mordí la lengua por miedo a parecer una suegra entrometida. Había estado tan preocupada por no invadir que había permitido que me sacaran de su vida poco a poco. Y entonces recordé algo que ahora tenía un nuevo significado. Un año atrás Beatriz me dijo casualmente que Iván sentía que yo interfería demasiado en su relación.
Aquella frase me dolió en lo más profundo, pero decidí dar un paso atrás. Quise respetar su espacio. Y eso fue exactamente lo que buscaban que me alejara sola. Iván plantó la semilla, y yo sin darme cuenta, ayudé a que germinara. Cuando los primeros rayos de sol entraron por mi ventana, tomé una decisión firme: no iba a seguir financiando mi propia humillación. Era hora de recuperar mi dignidad. El lunes por la mañana me levanté con una lucidez que no sentía en años. Ya no había confusión ni dudas. Beatriz e Iván habían tomado sus decisiones. Ahora yo tomaría las mías. Lo primero que hice fue llamar al banco donde Beatriz tenía sus cuentas. Yo figuraba como cotitular desde que ella era joven al principio, para ayudarla a construir historial crediticio y después, por comodidad, cuando necesitaban transferencias rápidas. «Buenos días», dije al representante. «Necesito remover mi nombre de todas las cuentas compartidas con Beatriz Morales». «Señora Morales», respondió él tras revisar el sistema, «veo que es cotitular en una cuenta corriente, una cuenta de ahorros y avalista de un préstamo personal. ¿Está completamente segura de que quiere proceder?» «Completamente segura», contesté sin titubear. Por primera vez en muchos años no temblaba al hablar. Algo dentro de mí había cambiado para siempre. Necesitaríamos que el titular principal haga otros arreglos para el aval o que pague el saldo restante. ¿Quiere que contactemos al señor Iván Morales para discutir las opciones? Sí, por favor, respondí con voz firme. Y también necesito congelar cualquier acceso futuro a líneas de crédito vinculadas a mi información personal. Después del banco, llamé a la compañía de seguros. Beatriz llevaba años incluida en mi póliza de coche. Incluso después de casarse, seguía como conductora adicional porque le salía más barato que tener su propia cobertura. Necesito remover a Beatriz Morales de mi póliza de seguro de auto. Efecto inmediato. ¿Está segura, señora Morales? Esto significa que la señorita Beatriz ya no estará cubierta. Estoy completamente segura. La siguiente llamada fue a la compañía telefónica. Beatriz e Iván llevaban 2 años en mi plan familiar para ahorrar dinero mientras se estabilizaban económicamente. Quiero remover 2 líneas de mi plan familiar. Cada llamada era como quitarme cadenas invisibles que yo misma me había puesto pensando que estaba siendo una madre útil y amorosa. El movimiento maestro vino cuando llamé a Roberto, mi contador de toda la vida. Conocía cada detalle de mis finanzas. Roberto, dije, necesito que revises todos los pagos que he hecho a Beatriz en los últimos 3 años y me digas si hay una forma legal de tratarlos como préstamos en lugar de regalos. Rosa María, esa es una muy buena pregunta. Si tienes algún tipo de documentación que respalde que eran préstamos, podemos establecer términos de pago, respondió. Tengo mensajes de texto donde me prometía devolverme el dinero y correos donde me explicaba para qué era cada cantidad, contesté. Perfecto. Eso es suficiente. Puedo preparar una carta formal de cobro de deuda si eso es lo que quieres hacer. Sí, Roberto. Quiero exactamente eso. Mientras él preparaba los documentos, seguí con mi plan. Cancelé la tarjeta adicional que había dado a Beatriz para emergencias. Cambié las claves de todas mis cuentas bancarias. La eliminé como beneficiaria de mi seguro de vida. Cada acción era recuperar un pedazo de mí misma. El miércoles por la tarde, mi móvil sonó. Era Beatriz. Mamá. ¿Qué está pasando? Su voz sonaba tensa. El banco me llamó. Dice que ya no soy cotitular en las cuentas y que tengo que arreglar lo del préstamo inmediatamente. Sonaba confundida, incluso molesta, como si yo hubiera hecho algo injusto. Hola, Beatriz. ¿Cómo va tu luna de miel, mamá? No cambies de tema. ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Porque estoy haciendo lo que debía hacer hace mucho tiempo? Respondí tranquila. Estoy estableciendo límites apropiados entre una madre y su hija adulta e independiente. ¿Límites, mamá? Esto nos va a causar problemas serios. El pago del préstamo vence la próxima semana y no tengo todo el dinero disponible ahora. Ahí estaba. No había llamado porque estuviera preocupada por mí, ni para disculparse por haberme excluido de su boda. Había llamado porque necesitaba mi dinero. Beatriz, le dije con calma, ¿recuerdas cuando Iván decía que quería una boda perfecta, sin tensiones familiares?
Sí, pero ¿qué tiene que ver eso con...? Pues bien, interrumpí, ahora la tendrán. Una vida perfecta sin tensiones. Ni mi dinero. Hubo un silencio largo al otro lado. Un silencio que decía más que cualquier palabra. Por primera vez no me sentí culpable, me sentí libre. ¿Sabes qué, Beatriz?, dije con calma. He decidido aplicar la misma filosofía que tú aplicaste con tu boda. Mi vida también será perfecta sin las tensiones de ser utilizada por mi propia familia. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Mamá, no entiendo por qué estás actuando así, dijo finalmente. Si esto es por la boda, ya te expliqué que fue decisión de Iván, y yo la apoyé porque es tu marido, y tienes que apoyar sus decisiones. La interrumpí. Sí, ya me lo dijiste. Bueno, mamá, yo también he tomado una decisión y espero que tú la respetes, continué con voz firme. ¿Qué decisión? La decisión de dejar de financiar una relación que claramente no me valora. Mamá, tú sabes que te valoramos, solo que me valoráis, la interrumpí otra vez. He pagado indirectamente por una boda a la que no fui invitada. Fui avalista de un préstamo usado para una celebración que me excluyó deliberadamente y he dado más de 22,000 euros en los últimos 3 años para sostener una vida que aparentemente funciona mejor sin mí. El silencio esta vez fue aún más largo. No sabía que estabas llevando la cuenta. No la estaba llevando, respondí. Estaba siendo una madre generosa. Pero cuando una madre generosa no es lo suficientemente importante para estar en la boda de su hija, entonces tal vez ha llegado el momento de que esa hija deje de necesitar su generosidad. Mamá, por favor, podemos hablar cuando vuelva, pero ahora mismo necesito que restaures las cuentas bancarias porque no. La palabra salió más fuerte de lo que esperaba. No voy a restaurar nada. Y Beatriz, mi contador, te enviará una carta oficial solicitando un plan de pago por los 7.000 euros que me debes de los últimos 3 años. Mamá, esos eran regalos, tú nunca dijiste que eran préstamos. Tienes razón, nunca lo dije, pero tengo todos los mensajes en los que me prometiste devolverme el dinero y los correos donde explicas para qué era cada cantidad. Mi contador me ha confirmado que eso es documentación suficiente para establecer que eran préstamos, no regalos. No puedes hacer esto. Puedo, y lo estoy haciendo, pero somos familia. Esas palabras me golpearon como una bofetada. Familia, repetí. Las familias se invitan mutuamente a las bodas. Las familias no mienten a sus madres sobre eventos importantes. Las familias no usan el dinero de sus madres para pagar celebraciones de las que las excluyen. Mamá, por favor. ¿Sabes que Iván tenía razón en algo? Tu vida es mejor sin tensiones familiares. Así que voy a darte exactamente eso, una vida completamente libre de las tensiones de tener una madre. No digas eso. Es demasiado tarde, Beatriz. Tú e Iván tomasteis esa decisión cuando organizasteis una boda secreta y mentisteis a todos sobre por qué yo no estaba ahí. Colgué antes de que pudiera responder. Mis manos temblaban, pero no de miedo ni de tristeza. Temblaban de pura adrenalina, de la embriagadora sensación de haber defendido mi dignidad. 10 minutos después, Beatriz volvió a llamar. No contesté. Llamó otra vez. Tampoco contesté. Entonces sonó el móvil con el nombre de Iván en la pantalla. Esta vez sí respondí. ¿Qué diablos está pasando?, gruñó sin el tono falso y amable de siempre. Beatriz está completamente alterada. Hola, Iván. ¿Cómo va la luna de miel? No juegues conmigo. Lo que estás haciendo es ridículo. Estás actuando como una cría caprichosa. Una cría caprichosa, dije con una risa seca. No, Iván. ¿Sabes lo que sí es infantil? Mentirle a todo el mundo sobre por qué la madre de la novia no estuvo en su boda. ¿De qué estás hablando, Iván? Pregunté con calma contenida. Hablé con tu madre Carmen. Le dijiste que yo había tenido una emergencia familiar. Hablé con María, mi vecina. Le dijiste que yo sabía de la boda, pero que había decidido no ir. Hubo un silencio tenso al otro lado de la línea. ¿Cuántas versiones diferentes de mentiras inventasteis para justificar mi ausencia? Añadí esta vez sin temblar. Rosa María. Nosotros solo queríamos.
empezó a decir Iván. No me importa lo que queríais. Lo que importa es lo que hicisteis. Y lo que hicisteis fue usar mi dinero para financiar mi propia humillación. Nadie te obligó a dar ese dinero. Tienes razón, repliqué. Nadie me obligó. Lo di porque pensé que estaba ayudando a mi hija a construir una vida feliz. Lo que no sabía era que esa vida feliz requería específicamente excluirme. Rosa María, estás siendo dramática. Dramática, Iván, solté con una risa amarga. Tuvieron una boda de 700 personas y no invitaron a la única madre que tiene Beatriz. Si alguien aquí está siendo dramático, no soy yo. Mira, tal vez podamos arreglar esto cuando regresemos. Podemos hacer una pequeña celebración familiar o algo así, dijo con desparpajo. La audacia de ese hombre me dejó sin palabras un instante. Una pequeña celebración como premio de consolación por haberme perdido el verdadero evento. No lo pongas así, Rosa María, insistió. ¿Y cómo quieres que lo ponga, Iván? Como una segunda oportunidad para la madre que no era lo suficientemente importante para la primera. Está bien, claramente estás demasiado alterada para tener una conversación racional. ¿Ahora mismo?, dijo molesto antes de colgar. Me quedé mirando el móvil en silencio, pero esta vez no sentí tristeza. Sentí poder. Por primera vez en años, yo tenía el control. Iván y Beatriz me necesitaban más a mí de lo que yo necesitaba algo de ellos. Y por primera vez en mi vida no iba a ceder simplemente porque me lo pidieran. Los días siguientes pasaron en una calma extraña. Mi teléfono, antes siempre sonando con emergencias, peticiones de favores y transferencias urgentes, guardó silencio. Era como si hubiera cortado un cordón umbilical financiero que llevaba años asfixiándome sin darme cuenta. El viernes por la tarde, mientras ordenaba papeles antiguos, encontré algo que me hizo sonreír con amargura, una tarjeta del Día de la Madre, que Beatriz me había dado 2 años atrás. En el frente decía, para la mejor mamá del mundo. Dentro su letra infantil aún conservaba ternura. Gracias por siempre estar ahí cuando te necesito. No sé qué haría sin ti. Pues bien, ahora lo iba a averiguar. El domingo por la mañana, exactamente una semana después de mi visita fallida, Iván apareció en mi puerta. Tenía la piel bronceada por el sol de la luna de miel, pero su rostro estaba marcado por la desesperación. «Mamá, tenemos que hablar», dijo apenas lo dejé entrar. No le ofrecí café como siempre hacía. Nos sentamos en la sala, él en el sofá, donde pasó tantas tardes de su infancia viendo televisión, yo en mi sillón favorito, manteniendo una distancia deliberada. «Mamá, esto ha ido demasiado lejos. El banco me dio 2 semanas para conseguir un nuevo avalista o pagar el préstamo completo. No tengo 1000 euros disponibles ahora mismo». «¿Y cuál es el problema?». Mi voz sonó más fría de lo que esperaba. «¿Cómo que cuál es el problema, mamá? Es un problema serio. Mi crédito va a quedar arruinado si no puedo hacer este pago». «Iván, ¿recuerdas lo que me dijiste sobre apoyar las decisiones de tu esposa?». «Sí, pero ¿qué tiene que ver eso?». «Bueno», respondí con serenidad, «esta es mi decisión. Y esperaría que como mi yerno la apoyaras igual que yo he apoyado todas las vuestras». Se quedó callado procesando cada palabra. Esta vez la que ponía las condiciones era yo. «ChatGPT, ya no, y mamá, no puedes comparar estas situaciones», dijo Iván apretando la mandíbula. ¿Por qué no?, respondí con calma. «Tú elegiste apoyar la decisión de Beatriz de excluirme de su boda, incluso sabiendo que me dolería profundamente. Yo estoy eligiendo apoyar mi propia decisión de no ser más tu red financiera de seguridad. Pero yo soy tu yerno». «Sí, Iván», contesté, «pero ser tu suegra no me garantizó ni siquiera una invitación a la boda de mi propia hija». Iván se pasó las manos por el pelo, un gesto que recordaba haberle visto hacer muchas veces cuando estaba frustrado. «Rosa María, sé que cometimos un error con la boda. Beatriz lo admite. También estaba nerviosa porque todo saliera perfecto, y pensó que sería menos complicado si...». Se detuvo. «¿Sí qué, Iván?». «Si eliminaban a la única persona que podía emocionarse de verdad al ver a su hija casarse». Algo así susurró. La brutal honestidad de esa respuesta me golpeó como una bofetada.
Entonces admites que sabíais exactamente lo que estabais haciendo. No lo planeamos para hacerte daño, respondió débilmente. Entonces, ¿qué fue? ¿Una coincidencia que la única persona excluida fuese precisamente la que más habría querido estar ahí? Iván guardó silencio. Durante 67 años he vivido muchas cosas. Continué. Pero en los últimos 35, he estado en cada evento importante de la vida de Beatriz. Cada graduación, cada recital, cada partido, cada logro. Trabajé turnos dobles para poder pagar sus estudios. Ahorré meses para su fiesta de graduación. Y cuando llega el momento más importante de su vida, decidís que soy prescindible. No eres prescindible, Rosa María, murmuró. Entonces explícame por qué fui la única persona eliminada de una celebración de 700 personas. Se detuvo luchando con las palabras. Balbuceó porque Beatriz dijo que siempre haces que las cosas sean sobre ti. Esas palabras flotaron entre nosotros como humo tóxico. ¿Que hago que las cosas sean sobre mí? Ella dijo que en las reuniones familiares siempre encuentras algo que comentar o de lo que preocuparte. Que el día de la boda queríamos que todo fuera sobre nosotros, no sobre manejar tu necesidad de estar involucrada en todo. Me quedé en silencio largo rato procesando lo que acababa de escuchar. Según Beatriz, y aparentemente según Iván, también yo era una madre entrometida, incapaz de dejar que su hija tuviera sus propios momentos sin mi sombra. Iván, ¿puedes darme un ejemplo específico de cuándo hice algo sobre mí? Pregunté. Se quedó callado unos segundos. Bueno, como en la cena de Navidad del año pasado cuando preguntaste por qué no habíamos puesto tu foto en la mesa de fotos familiares. Recordé perfectamente aquella escena. Había fotos de todos los miembros de ambas familias, incluso de las mascotas, pero ni una sola mía, dije. Solo pregunté si había sido un olvido. Pero hiciste que se sintiera incómodo, replicó. ¿Incómodo, Iván? ¿Te has parado a pensar que tal vez yo fui la que se sintió incómoda al ver que me habían excluido deliberadamente? No fue deliberado. ¿Cómo no va a ser deliberado excluirme de la boda de mi hija? Pregunté ya sin temblar. Iván bajó la mirada. ¿Sabes lo que creo que realmente pasó? Dije respirando hondo. Creo que Beatriz se sintió amenazada por nuestra relación desde el principio. Creo que no soportaba que tuviéramos un vínculo fuerte, que yo la amara incondicionalmente y que estuviera dispuesta a ayudarla siempre. ¿Y tú? Tú simplemente fuiste parte de ese plan. Por primera vez, Iván no tuvo ninguna respuesta. Y ese silencio, más que cualquier palabra, me confirmó lo que ya sabía. Cuando la necesitara, dije con voz firme. Así que Beatriz decidió pintarme como una madre controladora para justificar alejarme de su vida. Eso no es cierto, respondió Iván inquieto. No, entonces, explícame por qué cada emergencia por la que me pediste dinero en los últimos 3 años coincidió con gastos que beneficiaron directamente a Beatriz. Iván parpadeó. ¿Qué quieres decir? La emergencia médica de Beatriz, que costó 760 €, resultó ser un tratamiento de Botox. Lo vi en sus fotos de Instagram. El depósito del piso que decidisteis no alquilar fue usado para el anillo de compromiso. Vi las fechas en los recibos que dejaste en mi cocina. Y la famosa reparación del coche. Respiré hondo, se convirtió en el vestido de novia. ¿Quieres que siga? La cara de Iván perdió el color. Rosa María, tú conscientemente me mentiste para conseguir dinero para gastos que sabías que yo habría cuestionado si me hubieras dicho la verdad. No fue así. Entonces dime, Iván, ¿alguna vez le dijiste a Beatriz que estabas pidiéndome dinero para pagar sus caprichos? Ella no sabía. Por favor, claro que lo sabía. De hecho, apuesto a que fue idea de ella que me lo pidieras. Estás inventando cosas. Inventando. Estoy diciendo la verdad, me usasteis financieramente durante años para construir una vida que deliberadamente me excluyó. Iván se levantó del sofá y fue hacia la ventana. Mamá, tal vez cometimos errores, pero no puedes cortar toda la ayuda de un día para otro. Necesitamos tiempo para ajustarnos. Tiempo para ajustaros, Iván. Habéis tenido 3 años para ajustaros a ser financieramente independientes.
En lugar de eso, elegisteis depender cada vez más de mí, mientras me alejabais más y más de vuestras vidas. ¿No es tan simple? Es exactamente así de simple, respondí sin levantar la voz. Queríais mi dinero, pero no me queríais a mí. Pues adivinad, no podéis tener uno sin el otro. Iván se giró hacia mí, y por primera vez vi algo en sus ojos que no había visto antes: pánico real. Si no nos ayudas con este préstamo, vamos a tener problemas serios. El piso, el coche, todo está vinculado a nuestro crédito, dijo en tono suplicante. Iván, ¿recuerdas lo que me dijiste cuando tu padre murió? ¿Qué me dijiste? Que siempre íbamos a estar unidos, que éramos un equipo, que nos cuidaríamos mutuamente. Sí, lo recuerdo. Pues parece que cuidarnos mutuamente significaba que yo te cuidaba financieramente y tú me cuidabas manteniéndome fuera de los momentos importantes de tu vida. Rosa María, por favor. Iván, dije con voz serena pero firme. Voy a decirte algo que debí decir hace mucho: amar a alguien no significa permitir que te use. Ser una buena suegra no significa financiar mi propia irrelevancia en la vida de mi hija. Me levanté de mi sillón dando por terminada la conversación. Necesito que te vayas ahora. No puedes hacer esto. Puedo. Y lo estoy haciendo. Iván caminó hacia la puerta pero se detuvo. ¿Y si resolvemos lo del préstamo nosotros solos, volverían las cosas a la normalidad? Esa pregunta me rompió el corazón, porque comprendí que Iván no entendía la gravedad de lo que habían hecho. Creía que esto era solo una disputa económica. Iván, dije lentamente, no hay vuelta a la normalidad. La normalidad era que yo financiara una relación que no me valoraba. Y eso se acabó. Cerré la puerta tras él sin temblar. Esta vez no sentí culpa. Sentí libertad. Esa normalidad se acabó para siempre. Iván se fue sin decir nada más, y yo me quedé de pie en mi salón, sintiendo una mezcla extraña de tristeza y liberación. Por primera vez en muchos años, mi futuro no incluía ser la red de seguridad de nadie más que de mí misma. Y paradójicamente, eso se sentía como libertad. 6 meses después de aquella conversación, estaba sentada en la terraza de mi nuevo piso en Zaragoza. Era más pequeño que mi antigua casa, pero tenía una vista preciosa al parque. Tomaba mi café matutino mientras leía las noticias en mi tableta. Era un domingo tranquilo, de esos que había aprendido a disfrutar sin sentirme culpable. El móvil sonó. Era un número desconocido. Algo en mi interior me dijo que debía contestar. Rosa María, soy Carmen, la madre de Iván. Mi estómago se tensó. No hablaba con ella desde hacía meses. Hola, Carmen. ¿Cómo estás, Rosa María? Necesito hablar contigo. ¿Podríamos vernos a tomar un café? Hay algo que deberías saber. 1 hora después estábamos sentadas frente a frente en una cafetería céntrica. Carmen se veía incómoda, nerviosa, como si llevara semanas cargando un peso que por fin había decidido soltar. Rosa María comenzó, lo que voy a decirte no será fácil de escuchar. Después de todo lo que he vivido este año, estoy preparada para cualquier cosa, respondí con calma. Beatriz e Iván se están divorciando. No fue la gran sorpresa que Carmen esperaba. En el fondo lo había intuido desde hace tiempo. ¿Qué pasó? Carmen suspiró profundamente. Después de que cortaste el apoyo financiero, todo empezó a desmoronarse. Iván tuvo que trabajar turnos extra para cubrir el préstamo. Beatriz se vio obligada a buscar un trabajo estable por primera vez en años, y bajo esa presión salió su verdadera cara. Ya veo, murmuré. Mi hija me confesó cosas terribles, continuó Carmen. Me dijo que nunca existió ninguna emergencia médica, que siempre supo de dónde venía el dinero que Iván te pedía, y que fue idea suya excluirte de la boda desde el principio. Una oleada de validación agridulce me recorrió el cuerpo. Había tenido razón todo ese tiempo, pero no era una victoria que me alegrara. ¿Y Iván? Corrigió enseguida. Perdón, Iván. Está destrozado, Rosa María. No solo por el divorcio, sino por todo lo que ha descubierto: las mentiras, la manipulación, cómo Beatriz lo empujó a alejarse de ti. Carmen, agradezco que me lo cuentes, dije aunque sentía un nudo en el pecho. Él quiere hablar contigo.
añadió con voz más suave. Lleva 3 meses en terapia. Su terapeuta le dijo que necesita hacer las paces contigo antes de poder seguir adelante. ¿Y qué quiere exactamente?, pregunté con cautela. Disculparse de verdad. Y preguntarte si existe alguna posibilidad de reconstruir la relación. Me quedé callada un largo momento. Tomé un sorbo de mi café y miré por la ventana observando a la gente pasar con sus vidas tranquilas. Carmen, ¿puedo preguntarte algo? Por supuesto. Durante todos estos años, ¿realmente creíste que yo era la madre controladora y dramática que describía Beatriz Carmen? Bajó la mirada avergonzada. Honestamente, Rosa María, quise creer en mi hija. Era más fácil aceptar sus palabras que pensar que me mentía. Asentí despacio. Lo entiendo, pero ahora ya no tenéis mi dinero. Y cuando desapareció mi apoyo económico, se cayó también la farsa que habíais construido alrededor de mí. Carmen asintió en silencio, y por primera vez en mucho tiempo sentí que la historia había cambiado de rumbo, y esta vez yo llevaba el timón. Después de ver la frialdad con la que Beatriz hablaba de ti incluso después del divorcio, dijo Carmen, me di cuenta de que había estado ciega. Carmen, ¿ella alguna vez mostró remordimiento por lo que hizo?, pregunté. No, ni una sola vez. De hecho, le dijo a Iván que todo fue culpa tuya por reaccionar exageradamente a la situación de la boda, respondió con un suspiro. Aquello me dijo todo lo que necesitaba saber sobre Beatriz, pero también me dijo algo sobre Iván. Finalmente estaba viendo a su exmujer como realmente era. ¿Iván sabe que estás hablando conmigo?, le pregunté. No, esto fue idea mía. Pero Rosa María, ese muchacho ha llorado más en los últimos 3 meses que en toda su vida adulta, no solo por el divorcio, sino por darse cuenta de lo que perdió contigo. 2 semanas después, Iván apareció en mi puerta. Esta vez era distinto. Se veía más delgado, mayor, y había algo en sus ojos que no había visto en años: humildad real. Mamá, ¿puedo pasar? Asentí. Esta vez sí le ofrecí un café. Nos sentamos en la pequeña cocina de mi nuevo piso, un lugar en el que nunca había estado, porque nunca se había dignado a visitarme desde que me mudé. Mamá empezó con voz baja. Sé que no tengo derecho a pedirte perdón. Tienes razón, respondí, no lo tienes. Pero lo voy a pedir igual. No porque crea que lo merezco, sino porque necesito que sepas que por fin entiendo lo que hice. ¿Qué entiendes exactamente? Iván, entiendo que dejé que una mujer que llevaba 3 años en mi vida me convenciera de traicionar a la mujer que había estado en mi vida toda la vida. Entiendo que usé tu amor incondicional como licencia para tratarte mal. Entiendo que tomé tu generosidad y la convertí en mi derecho. Eran las palabras que había esperado escuchar durante meses, pero en lugar de satisfacción, solo sentí cansancio. Iván, ¿sabes cuál fue la parte más dolorosa de todo esto?, pregunté. Dímelo. No fue que me excluyerais de la boda, no fueron las mentiras. Fue darme cuenta de que el hijo que crié, al que enseñé a valorar la honestidad y la lealtad, había desaparecido. Iván empezó a llorar. Lágrimas reales, no las manipuladoras que ya conocía. Mamá, yo también perdí a esa persona, dijo entre sollozos, y no sé cómo recuperarla. Iván, ¿realmente quieres recuperarla? ¿O solo quieres que las cosas vuelvan a ser como antes? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que antes yo financiaba tu vida sin cuestionar nada. Antes tú podías tratarme mal y yo siempre estaría ahí. Antes no había consecuencias. No quiero que las cosas vuelvan a ser como antes, dijo con firmeza. ¿Qué quieres entonces? Quiero una oportunidad de ser el hijo que debí haber sido siempre. Quiero demostrar que puedo cuidarte tanto como tú me cuidaste a mí. Guardé silencio observándolo con atención, buscando señales de manipulación o desesperación. Lo que vi fue determinación y vergüenza a partes iguales. Iván, si vamos a reconstruir algún tipo de relación será bajo mis términos. Entiendo. No más apoyo financiero, nunca. No importa la emergencia. Entiendo. No más mentiras, ni blancas, ni grandes, ni pequeñas.
quiero siempre la verdad completa. Entiendo. Y sobre todo, Iván, no puedes volver a permitir que nadie, ni novia, ni esposa, ni amigo, me trate como si fuera prescindible en tu vida. Nunca más. Lo prometo. ¿Estás seguro? Porque si vuelve a pasar esta conversación, será la última. Estoy seguro, mamá, dijo con la voz rota pero clara. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que yo tenía la fuerza, y él lo sabía. Los meses siguientes fueron lentos pero firmes. Iván cumplió su palabra. No volvió a pedirme dinero, no mintió, y poco a poco comenzamos a reconstruir algo que se parecía a una relación madre e hijo, aunque no era la misma de antes. Era mejor, más honesta, más adulta, más equilibrada. Un año después estaba en mi pequeño jardín de mi piso en Zaragoza, plantando tomates cuando Iván llegó de visita. Traía un ramo de flores como hacía ahora cada vez que venía. ¿Cómo van las plantas?, preguntó sonriendo. Bien, respondí. Es relajante cuidar algo que crece porque yo me ocupo de ello, no porque necesite mi dinero. Iván sonrió con tristeza. Mamá, ¿alguna vez vas a dejar de recordarme lo idiota que fui? Probablemente no reí, pero también voy a recordarte lo inteligente que te has vuelto. Nos sentamos en la terraza. Él bebía la limonada que yo misma había preparado, yo mi té de la tarde como cada domingo. Mamá, ¿puedo preguntarte algo?, dijo con tono más serio. Siempre contesté. ¿De verdad me perdonas? Me quedé en silencio un largo momento pensando bien mi respuesta. Iván, yo te perdono. Pero más importante que eso, finalmente me perdono a mí misma. ¿Por qué necesitabas perdonarte a ti misma? Por haber confundido ser una madre amorosa con ser una madre que permite todo. Por creer que mi valor como madre dependía de cuánto dinero podía dar. Por tener tanto miedo de perderte, que permití que me trataras mal. Mamá, tú nunca hiciste nada malo. Sí lo hice, Iván. Te enseñé que podías tratarme mal sin consecuencias. Te enseñé que mi amor era incondicional, pero que mi respeto por mí misma era negociable. Iván asintió lentamente. ¿Sabes qué es lo más curioso de todo esto?, dije sonriendo. Que pensé que perder a mi hijo sería lo peor que me podría pasar. Pero recuperar mi dignidad fue lo mejor. Y ahora tengo ambas cosas: un hijo que me respeta y el respeto por mí misma. Mientras el sol se ponía sobre mi pequeño jardín y mi hijo bebía la limonada hecha con mis propias manos, comprendí algo profundo. A mis 67 años, finalmente había aprendido la diferencia entre ser amada y ser respetada, y había decidido que nunca más aceptaría una sin la otra. Hoy quiero hablarte directamente a ti, que has llegado hasta el final de mi historia. Durante mucho tiempo pensé que amar a alguien significaba darlo todo sin límites, incluso cuando eso me dejaba vacía. Pero hoy sé que el amor verdadero no debe costarte tu dignidad. Si esta historia te ha conmovido, te invito a dejarme tu comentario, contarme desde qué ciudad de España me estás escuchando y, sobre todo, compartirla con alguien que necesite recordar que poner límites también es un acto de amor. Yo no soy una heroína perfecta. Fui una madre que cometió errores, que confundió generosidad con silencio y que tardó muchos años en entender que no se puede construir amor sobre la falta de respeto. Pero también soy una mujer que decidió levantarse, recuperar su voz y decir hasta aquí. Si alguna vez te han hecho sentir prescindible, si alguna vez has dado más de lo que recibes, quiero que sepas que no estás sola. A veces recuperar la dignidad duele, pero es el primer paso para vivir en paz. No tengas miedo de poner límites aunque sean a quienes más amas, porque cuando te respetas, enseñas a los demás cómo deben tratarte.